Por fin, Francis. Hola, Hola, ahí está. ¿cómo están? Ya está, ya entró Alex, tu hijo. Estoy Ah, qué bueno. esperando, pero bueno. Lo dije un poquito antes, estaba muy contenta de tenerte y de poder conocer un poco más a fondo quién es Francis. Y le estaba contando a la audiencia que entró contigo hace unos minutos, que ayer cuando estuvimos hablando y estaba leyendo el currículum, pues obviamente me doy cuenta que tiene un currículum muy extenso de 41 páginas. Entonces, es una Francis que tenemos mucho que dar y mucho que conocer. Pero, como bien te dije, ahí quiero comenzar por un artículo que escribió tu hija Karen en memoria de tu padre, que escribió hace 2 años, poco 2017, ya casi tres. Y Así es. quiero comenzar leyendo, no voy a leer todo el artículo, el homenaje que se le hizo a tu padre en el periódico Nuevo Mundo Israelita, y es una carta que escribió Karen, que obviamente fue publicada con su autorización, pero que es de las cosas más hermosas que yo he leído. Y quiero leerles un párrafo donde ella comienza a decir: no te fuiste, Criboy, nos dejaste todo lo que somos, al menos a 15 individuos. Eres el raciocinio, la honestidad, la humildad, las ganas de echar para adelante, el optimismo y todos los valores que tenemos quienes portamos tu apellido. Ganas de aprender, de trabajar, de destacar y de impactar. Eres el sol de la luna y las estrellas. Tú no fuiste una persona, eres una fuerza que hace del mundo un lugar mejor y nos hizo ser exactamente lo mismo a todos los que te rodean. Con estas hermosas líneas, quiero que comiences hablando de tu padre, Francis, de la señora y del doctor Abraham. Bueno, antes que todo, Tamara, te quiero agradecer la invitación. Me siento sumamente honrada de poder estar aquí contigo, además con una persona que aprecio y que conozco desde el preescolar, ¿no? Desde que somos muy pequeñitas, así que bueno, es un inmenso gusto para mí estar aquí. Sí, bueno, eso es un bellísimo artículo que escribió mi hija cuando lamentablemente falleció mi papá. Creo que ella tuvo la capacidad de sintetizar todas las cualidades que él tenía, que no fueron pocas. Te cuento que, bueno, que mi papá proviene de una familia de origen rumano. Los padres de mi papá nacieron en un pueblo muy pequeñito que se llama Novoselets, un pueblo de 2 calles que hoy actualmente pertenece a Ucrania. Mi abuelo en el año 1927 sale de allá huyendo del ejército ruso y viene para Venezuela. 2 años después viene su esposa, es decir, mi abuela, y mi tía, y un año después nace mi papá, ya nace en Venezuela, en La Pastora, lo cual a él le generaba muchísimo orgullo, siempre lo contaba, y además le daba mucho orgullo que esa zona fue decretada Patrimonio Nacional. Mi papá tuvo 4 hermanos. El que le seguía a él lamentablemente falleció de muerte súbita a los 2 años y su mamá muere por una estenosis mitral, es decir, una condición cardíaca que hoy es muy fácilmente solucionable eh, cuando él todavía es muy joven, siendo él adolescente, y siempre él nos comentaba que eso fue determinante para que él estudiara medicina. Una parte de la historia de mi papá que poca gente conoce es que mientras estudiaba se dedicó a tallar diamantes. Él fue tallador de diamantes para poder colaborar con la familia y de hecho le quedó un pequeño defecto visual de este trabajo. Bueno, él comienza a estudiar medicina, comienza a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Fue muy tortuoso su camino porque en el momento en que comienza a estudiar en la Universidad Central por cuestiones políticas es cerrada. Se fue a Quito, a Ecuador, a continuar sus estudios. Después se viene a Mérida, una ciudad de Venezuela, a continuar estudiando y terminó en la Universidad Central finalmente. Cuando se gradúa, él se empieza a dedicar al área de la psiquiatría. Y estando una vez en la sala atendiendo pacientes, un médico lo llama y le pide que por favor lo ayude en una cirugía. Y es allí cuando él verdaderamente descubre que la neurocirugía es su vocación. Sin embargo, a lo largo de toda su vida ejerció las dos especialidades, tanto la psiquiatría como la neurocirugía, y bueno, creo que desde allí ayudó a una cantidad infinita de personas, haciéndole honor a su nombre. Su nombre en hebreo, Abraham, significa padre de muchos.
y creo que realmente eso fue lo que él fue. Fue la guía y fue la ayuda y el apoyo para muchas personas, para muchas familias. Como tú dijiste, él lamentablemente falleció hace 3 años. Sin embargo, la gente se nos sigue acercando a contarnos las historias de cómo mi papá los ayudó y es algo increíble, porque a pesar de haber recibido todos los honores y todos los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, fue una persona extremadamente humilde y sencilla. Es decir, muchas de las cosas que él hacía nosotros ni siquiera nos enterábamos. Bueno, creo que fue una persona... Tendríamos que hacer un Perdón. capítulo para hablar de tu padre, porque es increíble el legado que dejó, no solamente en ustedes como familia, también todo su conocimiento en un país como Venezuela, en el área de la neurocirugía. De hecho, dos hermanos también, hermanos, y tú con una especialización en neuropsicología. O sea, que es Correcto. de lo que ha hecho, el legado que ha hecho. Pero mamá, ¿cómo acompañó tu mamá en esta importancia que ha tenido tu padre en Venezuela y también un poco los orígenes? ¿De dónde viene tu mamá y cómo se conocen y cómo comienzan esa familia? Fíjate, mi mamá proviene de Salónica, de Grecia, una ciudad en Grecia. Sin embargo, ella por cuestiones circunstanciales nace en Barcelona, España, en plena guerra civil española. Mi abuela cuenta que estando dando a luz en la clínica cae una bomba en el hospital y se destruye un ala completa del lugar, ¿no? Después de allí van para Francia y finalmente regresan, retornan a Grecia, donde sí les tocó vivir los errores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mis abuelos estaban en ese momento en Atenas y el rabino de la ciudad les dice que los alemanes le están pidiendo un listado de todos los judíos que estaban en ese pueblo, en esa ciudad, perdón, y que él había tratado de ocultarlo por mucho tiempo, pero que ya no podía hacerlo y que su sugerencia era que se fuera. Mis abuelos salen huyendo por las montañas y mi abuela tiene que quedar en un orfanato junto con mi tía por un tiempo. Después es adoptada por una familia que los cuida mientras mis abuelos regresaron. Afortunadamente pudieron sobrevivir a toda esta situación. Sin embargo, fíjate, la familia de mi abuelo simplemente la exterminaron, es decir, mataron a 3 generaciones completas, murieron en manos de los alemanes en el tiempo de la guerra. La familia de mi abuelo fallecieron sus padres y su hermana menor. Dos hermanos huyen como polizones en un barco hacia Shanghái y después emigran a los Estados Unidos. Una hermana va para Francia y mi abuela con su familia viene para Venezuela. Mi mamá, bueno, estudió en un liceo público y después estudió radiotelegrafía. Ella fue radiotelegrafista por mucho tiempo, trabajó en La Guaira, en la compañía Guipúzcoa, cerca de la compañía Guipuzcoana, es decir, por mucho tiempo tenía que bajar todos los días a trabajar allá para poder ayudar a su familia. Y bueno, trabajando, y una vez que mi papá se gradúa, conoce a mi mamá y se casan. Tengo que decir que bueno, que mi mamá fue una madre, es una madre insigne, absolutamente amorosa y un apoyo fundamental en la carrera de mi papá. Es decir, mi mamá siempre estuvo al lado de mi papá ayudándolo en las transcripciones de los trabajos, que fueron muchísimos, cuando todavía no existía la computadora. Mi mamá trabajó muchísimo tiempo a su lado en el consultorio. Creo que fue un apoyo y una pieza indispensable para el éxito que tuvo mi papá, sin lugar a dudas. ¿Y cómo esta familia hace que ustedes son dos hermanos, Mauricio y Jaime? Correcto. ¿Cómo desde pequeños o entienden o siguen los caminos, el camino de tu padre y deciden ser neurocirujanos también? Porque es que conocer a los Cribó y también tu tío, correcto, Saúl, el doctor Saúl Cribó. Estamos hablando de toda una generación de neurocirujanos, no más neurocirujanos, sino los mejores neurocirujanos de Venezuela. Es un nombre de admiración no solamente para la comunidad, sino para todo el entorno político y cultural venezolano. Sí, bueno, muchas gracias por esa descripción, Tamara. Bueno, mira, mi papá trabajó con tanta pasión, con tanta dedicación, que bueno, nos transmitió eso. Si nosotros vivimos eso desde muy pequeños, las conversaciones en las mesas, en la mesa a la hora de la comida, eran prácticamente reuniones clínicas. Es decir, nosotros estuvimos expuestos a eso permanentemente. Además, vimos el apoyo de mi mamá
siempre al lado de mi papá en su trabajo. Mi papá fue un trabajador incansable, es decir, trabajó hasta el último día de su vida, operó hasta la última semana y bueno, tuvimos el privilegio de que mi hijo pudiera entrar en esa última operación con él. Sí, lo que igual nos llenó de muchísima satisfacción y orgullo. Entonces, bueno, eso fue lo que vivimos. Nunca escuchamos a mi papá decir estoy cansado o qué fastidio. Sí, no dejó trabajar un solo día, ni siquiera cuando estaba ya muy enfermo en las últimas etapas, nunca paró. Y creo que eso fue lo que nos transmitió. Y además ver el apoyo permanente de mi mamá hacia él, creo que fue un estímulo orgánico, un estímulo natural que nosotros nos dedicáramos también a esta especialidad, como dijiste. Mis dos hermanos son neurocirujanos, yo me dedico al área de la neuropsicología y trabajamos en equipo, trabajamos todos juntos, lo cual, bueno, yo creo que es un privilegio poder tener como esa oportunidad. Y además te tengo que decir que también nos heredó otra cosa que era uno de sus hobbies, que es el amor por la naturaleza, ¿no? Donde tanto mis hermanos como yo nos hemos dedicado, y es decir, como uno de nuestros hobbies, cada uno en su área, eso fue algo que también nos transmitieron mis padres. Bueno, tienes tu cuenta, La Flor de Caracas, que Exacto, comenzaste Flores de Caracas. 2, 3 años, más o menos, Sí, sí, un poquito más, sí, como 3 años, 4 años. y creo que son fotografías tuyas, ¿no? Aparte, tú, Correcto, son fotografías mías de flores de las calles de Caracas. Es decir, donde la gente no puede creer que eso esté allí y la gente, fíjate que la gente no lo ve. Estamos acostumbrados a quejarnos, a ver las cosas negativas y tenemos bellezas a nuestro alrededor y la gente no lo percibe. Yo creo que un poco el objetivo de esta página fue poder rescatar la belleza dentro del caos, ¿no? que, Demostrar las cosas hermosas que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, mi hermano mayor tiene una de las mejores colecciones de cactus y suculentas. Mi hermano del medio, Mauricio, es actualmente director del Jardín Botánico y ha desarrollado investigación en el área de las palmeras y ha recibido reconocimientos, digamos, por su esfuerzo y su trabajo. Y bueno, y a mí me dio por las flores. una belleza. Y además de eso, en tus 41 páginas de biografía, leí algo que yo no sabía, porque habíamos hablado de que habíamos hablado ayer que hiciste un curso de pan. O sea, que está bien, pero no sabía lo del buceo. Sí, A ver, cuéntanos un poco. sí, bueno, yo pues, siendo muy joven hice un curso de buceo junto con mi familia, siempre nos encantó la naturaleza, También siempre estuvimos, perdón, el curso de buceo también en familia. De repente te oigo un poquito mal, no sé si se fue la conexión, ¿tú me escuchas bien? te escucho perfecto. Por momentos también te desconectas, pero te escucho sin problema. Ok, ok. Entonces, pero lo que te estoy diciendo que también en familia, o sea, siempre fueron una familia muy unida y hasta... Siempre, siempre, bueno, siendo muy jóvenes hicimos el curso, siempre nos gustó mucho la naturaleza, sí, siempre recorrimos Venezuela, que bueno, que como sabes tiene los mejores paisajes que se pueden tener, siempre recorriendo el país, bueno, y en esos paseos hacíamos excursiones de buceo también. Hicimos el curso formalmente y por mucho tiempo realizamos esa actividad que, bueno, que es extraordinaria, ¿no? Es No, maravilloso. y más tener el privilegio de poder hacerlo en un país como Venezuela con la naturaleza que tenemos, ¿no? O sea, ¿dónde hiciste buceo? ¿En qué lugares? Te En recuerdo. muchas zonas, bueno, Morrocoy creo que es una de las zonas, de las principales zonas para ir a bucear, que te ofrece unos paisajes increíbles. Buceamos también cerca de aquí de Caracas, en Chichiriviche de la Costa, que también hay paisajes impresionantes. Nos pudimos recorrer mucho de la costa hacia el oeste del país haciendo algunas expediciones y bueno, fueron experiencias increíbles. ¿Y tu esposo? ¿Cómo te acompaña Samuel, correcto? ¿Cómo te acompaña Samuel en todo esto? Porque me imagino que también ha de haber sido un gran reto para él entrar en la familia Criboy. Apellido Bueno, Taub. así es. Así es. Bueno, creo que mi esposo ha sido un apoyo fundamental, ha sido un apoyo indispensable para mí. Él, digamos, entró en la familia y formó a pasar a ser un miembro más de la familia. Es decir, se mimetizó perfectamente dentro de nuestro entorno y, bueno, simplemente es uno más dentro de mi familia, donde, bueno, todo el mundo lo quiere y lo aprecia profundamente. Para mí en particular ha sido un apoyo fundamental. Y para poder desempeñarme en mi carrera creo que no hubiese sido posible si no ha sido gracias a él. Yo
puedo estar metida en 15 cosas al tiempo y por su parte jamás ha habido un no. Todo lo contrario, ha sido un apoyo y siempre buscando facilitarme las cosas y haciendo que las cosas se lleven de la mejor manera y bueno, hacia él mi más profundo agradecimiento. De verdad que creo que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de él, sin poder compartir responsabilidades, sin, es decir, de poder tener la flexibilidad que por momentos él tiene la prioridad y en otros momentos la tengo yo. Y en ese balance creo que ambos hemos podido construir nuestras carreras. Mi mayor agradecimiento hacia él. ¿Y cómo se combina esta mujer profesional con su rol de madre? Bueno, fíjate, yo creo que yo no he sentido que eso haya sido en ningún momento una dificultad. Y creo que lo primero es que uno tiene que establecer una jerarquía de valores. Tienes que establecer qué es lo primero para ti, qué es lo más importante. Y en mi caso personal, siempre ha sido la familia. Yo nunca he dudado que la familia es la que tiene la prioridad. Yo creo que el tiempo que tú le dedicas a tu familia es una inversión que vas a cosechar sin lugar a dudas más adelante. Sí es verdad que por momentos yo tuve que desistir de oportunidades que se me presentaron por dar prioridad a la familia, pero no es algo ni que resienta ni siento que me haya afectado en mi desempeño profesional. Segundo, creo que tienes que tener muchísima organización, ¿no? Tratar de ser lo más eficiente para poder combinar las cosas. Y bueno, en tercer lugar, el apoyo familiar. Como te dije antes, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia y de mi esposo. Yo creo que cuando tienes esos elementos, no hay ningún inconveniente para que estas dos actividades sean compatibles. Y además yo creo que uno tiene que saber que en cada momento de la vida hay prioridades diferentes, ¿no? Quizás cuando los niños son más pequeños, tienes que tener como más tiempo dedicado a ellos y a lo mejor tienes que hacer ciertos sacrificios, que no sé ni siquiera si es la palabra adecuada, ¿no? Es decir, tienes que darle prioridad a tu familia y a medida que ellos van creciendo y se van haciendo cada vez más independientes, pues vas teniendo oportunidad de poderte desempeñar en la área que tú quieres. Yo no veo ningún inconveniente en poder desempeñar estas dos actividades aquí. Bueno, y hoy en día tienes, tus hijos están, Karen está estudiando afuera, bueno, ya está graduada, estudió Correcto. Computer Science y está trabajando en Hotspot, empresa que yo admiro profundamente. ¿Y tu hijo, Alex? Mi hijo Alex está en Bogotá, está estudiando medicina en Bogotá. Y ahí viene la tercera generación de médicos. ¿Y será neurocirujano? Probablemente. Qué belleza, qué belleza. Ahora sí, extendido a la familia Taú. Correcto. Ayer me comentaste el apellido Criboy. Estábamos hablando un poco el origen de los apellidos y tienes por ahí una historia que me encantaría que compartas con el público que nos está siguiendo hoy acerca del apellido. Un descubrimiento que... Sí, fíjate, al parecer, te lo digo al parecer porque no tenemos nada, ninguna documentación que avale lo que te estoy diciendo, pero digamos, lo que se transmitió es que el apellido original de la familia pues, era Rabinovich. Sin embargo, para poder preservar la identidad judía, la familia tuvo que cambiar el apellido a un apellido ruso, Krivoy, que es el nombre de unas minas que están en Ucrania. Y adoptaron ese apellido y bueno, y ya cuando emigraron a Venezuela, todos los documentos y todos los papeles aparecieron ya con el apellido Krivoy. Qué historias, ¿no? Historias que hemos tenido que pasar. Y eso nos lleva un tema que se ha hablado muchísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que es la resiliencia. Y justamente ayer te preguntaba qué tenía que ver en el campo de la neuropsicología, el tema de la resiliencia con respecto a cómo nosotros podemos de una manera ser resilientes porque viene de generación en generación, porque lo tenemos en nuestros genes y nos hace más fácilmente poder ser resilientes, sobre todo ahorita en estos momentos donde pues obviamente vienen cambios y tienes un estudio, quiero que me hables de estas dos cosas, te lo voy a dejar en el aire, un estudio que leí ayer en una que tú enviaste acerca de los cambios epigenéticos donde se dice que son heredables. Entonces, me encantaría conversar contigo, pues obviamente siendo una estudiosa como lo eres en el área. Bueno, fíjate, el concepto de resiliencia se ha puesto como muy de moda ahorita, sobre todo con el tema de la pandemia. Es un concepto que viene de la física. La palabra
fuerza que los deforma. Entonces, ese concepto lo toma la psicología y se refiere a la capacidad que pueden tener las personas para afrontar la adversidad, pero lo más importante de todo es poder salir fortalecidos después de este proceso. Entonces, bueno, hablando de este concepto y de la neuroplasticidad, tenemos que saber que todo nuestro comportamiento está basado en tres elementos fundamentales. Son los genes, el cerebro y el ambiente. Es decir, la conducta va a ser el resultado de la interacción entre estos tres elementos. Si vamos a hablar de resiliencia específicamente, por supuesto hay factores genéticos, hay genes que están vinculados a la resiliencia. No, recuérdate siempre que cuando hablamos de conducta, los genes no determinan, los genes predisponen. Y va a ser el ambiente el que va a definir cuándo se va a expresar el gen. Es decir, el ambiente tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen. El ambiente dice si el gen se expresa mucho o el gen se expresa poco. Entonces, como te estaba diciendo, los factores genéticos que están involucrados, hay genes específicos que están vinculados a la resiliencia, hay genes que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el altruismo, que tienen que ver con la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los genes? Los genes lo que hacen es codificar proteínas y esas proteínas se van a expresar en ciertas sustancias en el cerebro que van a predisponer hacia la conducta resiliente. Sin embargo, creo que es fundamental hablar de lo que son los factores individuales, los factores familiares, que son indispensables en constituir lo que es la conducta resiliente. Por supuesto, en el hogar debe haber un predominio del amor. La madre tiene que cumplir el rol materno, el rol del cuidado y de la protección del hijo, mientras el hijo desarrolla sus propias capacidades para ser independientes. La familia que promueve la independencia, que establece límites claros, donde hay disciplina, son factores de protección, son factores que van a ayudar al desarrollo de la resiliencia. Un lugar donde hay aceptación a las diferencias. Es decir, todos sabemos las diferencias que hay entre un hijo y otro a pesar de que se viven en el mismo ambiente. Un ambiente donde se reconozca mucho más lo bueno que lo malo. Es decir, donde se dé privilegio a los aspectos positivos, donde haya orgullo de pertenecer, donde haya modelos familiares positivos, por supuesto, van a ser factores de protección para el desarrollo de la resiliencia. Y tenemos que mencionar también lo que son los factores sociales. Es decir, el apoyo que puede existir en una comunidad, las figuras sustitutas o ejemplos que tú tengas en tu comunidad, la escuela juega un rol indispensable y creo que, bueno, tú y yo que estamos aquí, que venimos del colegio, que venimos, sabemos la importancia y el peso que tiene el colegio en el desarrollo de lo que son valores, en el establecimiento de límites, en amistades, que son factores de protección fundamental para el desarrollo de la resiliencia. Y bueno, voy a hacer un inciso aquí porque me parece importante. Un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard recientemente, un estudio longitudinal, donde evaluaron cuáles son los factores que más peso tienen para que las personas sientan que son felices. Y el factor número uno, por encima de éxito, reconocimiento, dinero, son las relaciones sociales. Vale. Okay. Ese es el factor de protección fundamental, que además representa un factor de protección para el cerebro. Es decir, fíjate lo importante de lo que estamos diciendo. Por supuesto que hay factores de riesgo, familias que no cumplan con estos requisitos que te mencioné, o la pobreza juega un factor de riesgo, digamos, que va a debilitar la posibilidad de desarrollar la resiliencia, por lo que implica, ¿no? Por fallas en la nutrición, eso va a implicar un desarrollo insuficiente del cerebro, la dificultad para poder establecer vínculos estables, la exposición a la violencia. Entonces, hablando de neuroplasticidad y resiliencia, pues estos factores, los factores biológicos, es decir, los genes, el cerebro y el ambiente, van a estar en combinación permanente y es lo que va a desarrollar esta capacidad. Tú nombraste el concepto de epigenética, es un concepto angular en las neurociencias actuales. La epigenética se refiere a la posibilidad que tiene el ambiente de modificar la expresión del gen. No es una mutación, es decir, no es un cambio en la secuencia del ADN, es una modificación en la expresión de los genes. Es decir, todos tenemos la capacidad de ser resilientes, todo el mundo tiene esa capacidad. Ahora, dependiendo de las experiencias que tú tengas, unas personas van a ser más resilientes y otras menos. Y eso es lo que se llama epigenética, la posibilidad del ambiente de modificar la expresión del gen. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Es que
esos cambios que se producen en la expresión del gen son heredables. Es decir, cuando la célula se divide, el cambio que se produjo producto de la exposición al ambiente puede pasar a la célula hija y también pasar a la siguiente generación. En este sentido, hay estudios también muy interesantes en sobrevivientes del Holocausto, estudios que se realizaron en la Universidad de Bar-Ilan en Israel, donde se dieron cuenta que los hijos de descendientes del Holocausto, por ejemplo, eran más propensos a sufrir alteraciones como la depresión, la ansiedad o incluso hipertensión y diabetes, producto de los cambios epigenéticos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando las personas se tuvieron que someter a las circunstancias quizás más adversas que puede vivir un ser humano. Entonces, bueno, la resiliencia también es un factor que puede ser heredado. Es decir, la historia que te conté de mi familia, de cómo llegaron a Venezuela, es una historia de resiliencia. Es decir, es someterse a la adversidad de la guerra, es huir de un ejército, llegar a un país sin recursos y echar para adelante. Esos son ejemplos de resiliencia y estoy segura que tú podrías contar la misma historia de tu familia, ¿no? Y creo que de alguna manera, sí, esas condiciones de resiliencia pueden pasarse de generación a generación. Y hablando de venezolaneidad, Uh-huh. que eso también es un tema, porque obviamente las circunstancias del país a muchos nos han obligado a emigrar y a otros seguir estando y luchando por Venezuela, lo cual es perfectamente aceptable, ¿no? No estamos aquí nunca para juzgar los momentos de nadie y cada uno tiene su momento, por llamarlo así. Una vez hace unos años escuché una charla de Carlos Saúl, que lo dijo de una manera muy linda, ¿no? De que Uh-huh. quien tiene sus tiempos, tú eso no puedes decidir por el otro, ¿no? Pero sí hemos visto pues el efecto migración importante y hemos visto también venezolanos que se han lucido en el mundo, en distintas áreas, en el área de la medicina, en el área de la tecnología. ¿Por qué el venezolano es, no sé si está correctamente bien dicho, pero es resiliente por naturaleza y ha podido adaptarse a estas circunstancias y salir adelante? Sí, bueno, yo creo que las circunstancias que nos han tocado vivir nos obligan al desarrollo de la resiliencia. Es decir, hemos vivido en condiciones donde incluso las necesidades básicas ni siquiera están satisfechas. Es decir, te falta la luz, te falta el agua, a mucha gente le falta comida, es decir, condiciones extremas. Y bueno, el ser humano siempre va a buscar la homeostasis, siempre va a buscar el equilibrio y la tendencia biológica de los seres humanos es a sobrevivir y eso nos obliga a desarrollar destrezas fundamentales para poder afrontar la adversidad y ahí viene otra vez el término resiliencia. Creo que a nosotros los venezolanos nos ha tocado aprender a hacer de todo. Es decir, nosotros vamos en contrario a la tendencia mundial que es a la sobreespecialización, ¿no? Donde la gente sabe de un solo tema. Nosotros como venezolanos y en el área profesional nos toca saber de todo. Tenemos que resolver la situación, cualquier circunstancia que se nos presente y yo creo que eso sin lugar a duda representa herramientas cuando tenemos que emigrar, que nos permite tener adaptaciones mucho más fáciles a las circunstancias que se nos presenten. Yo creo que sin lugar a dudas, y bueno, cuando tú revisas la historia de Venezuela, es decir, la historia de Simón Bolívar, es una historia increíble, es una historia de resiliencia, de fortaleza, de lucha contra la adversidad, y bueno, creo que somos herederos de esa historia, ¿no? Qué bonito eso que dices. Me recuerdas un concepto que habla de la frugalidad, un poco también el tema de poder adaptarnos a situaciones en resiliencia, ¿no? Hay un libro que se llama, sí, el concepto, sí, ahorita se me olvidó el nombre del libro, pero habla de la frugalidad y la historia tiene que ver mucho en India, que también tienen extrema necesidad, un poco lo que hablábamos ayer, la pirámide de Maslow, pero que son gente que son capaces de buscar soluciones a problemas de una manera distinta al que lo tiene todo, porque se basa en esas necesidades. Y física, hay un estudio en las universidades aquí en Estados Unidos, donde dicen que de las corporaciones, los gerentes, las personas que ocupan altos puestos directivos,
no tienen esa capacidad de creatividad, porque lo tienen todo, porque son muchos que vienen de graduarse en de comodidad, por llamarlo así, no han sufrido de necesidad, y entonces su nivel de creatividad se disminuye, expuestos. Entonces, un poco a lo mejor esa diferenciación que hay con los venezolanos que salen y que llegan a estas empresas y que de repente tienen esa capacidad de creatividad precisamente por la necesidad que han vivido, ¿no? Y lo que te pregunto entonces, Francis, es saber si volvemos al tema de la neuroplasticidad, ¿quién será? Porque lo tenemos no solamente en nuestro día a día, sino en nuestro cerebro, por generación a generación, que es lo que tú ahorita de legado cultural. Disculpa, te dejé de escuchar. Este legado cultural que tenemos nosotros como venezolanos, cómo nos hace relucir en otros ambientes que no son Venezuela, ¿no? Y nos hacen ser destacados a diferencia de otras culturas. No solamente aquí aunado el tema de todo ese legado cultural que me comentas que tenemos como venezolanos. Y tú me dijiste un estudio, déjame recordarme porque lo anoté por aquí, que quería que me hables de la normalización del test de Rorschach, que es un estudio acerca de un poco para entender el tema de la venezolanidad. ¿Me puedes contar sobre eso? Sí, fíjate, hicimos en la Universidad Central una investigación que fue la normalización del test de Rorschach en Venezuela. El test de Rorschach es un test, es el test de las manchas de tinta, que probablemente todos hayan visto alguna vez en alguna película, incluso en propagandas, sale este test. Es un test muy sólido para evaluar la personalidad de manera global. Es un test muy exigente desde el punto de vista de la aplicación, de la codificación y de la interpretación. Es decir, es un test que exige mucho entrenamiento por parte del evaluador, pero es uno de los test más reconocidos a nivel internacional. Entonces, bueno, sí, muchas veces se comete el error de utilizar pruebas psicológicas sin adaptarlas a la población que tú la estás utilizando, entonces caes en errores interpretativos. Inicialmente se pensó que este test, que el test de Rorschach, era una prueba universal. Sin embargo, la evidencia científica fue demostrando que cada país tenía un patrón distinto de respuesta a la prueba y comenzaron lo que se llaman los estudios transculturales, que es precisamente ver cómo se comporta el test en cada uno de los países. Y bueno, nosotros, digamos, nos montamos en esa línea de investigación y llevamos a cabo un estudio con casi 1000 sujetos, con casi 1000 personas de todas las regiones de Venezuela, de todas las ciudades más pobladas del país y de todas las áreas, clasificados por edad, sexo y nivel socioeconómico. Y pudimos, además de obtener las normas del test de Rorschach, que es algo muy complejo, porque el test arroja más de 120 variables de estudio. Es decir, obtuvimos las variables para la población venezolana, pero yo creo que quizás el aporte fundamental es lograr la descripción del venezolano, que creo que no es un aporte solamente para la psicología, sino para la sociología, para la antropología, de comprender cuáles son las características que definen a nuestra población. Y bueno, si bien, digamos, es muy extenso el estudio, te podría mencionar quizás 2 o 3 características que son como muy propias del venezolano. Lo primero es el abordaje simplista, ¿no? Tenemos una manera de ver las cosas quedándonos con lo superficial para evitar la complejidad. Es decir, para no desorganizarnos, para no sentir estrés, lo que hacemos es quedarnos como con lo superficial sin ahondar mucho en los elementos que están por detrás. Eso, por supuesto, nos elimina o nos baja un poco los niveles de estrés, pero nos puede generar algunas dificultades, por ejemplo, en la toma de decisiones. Otra característica muy llamativa es, digamos, la mayoría de la gente tú la podrías clasificar en cuanto a la manera que procesa la información en la gente que utiliza los afectos y la gente que utiliza el intelecto. Entonces están los extratensivos que usan los afectos y los introversivos que trabajan con la ideación. Los venezolanos no estamos ni en un grupo ni en el otro, sino que estamos justamente en la mitad. No nos definimos ni de una manera ni de otra, que es lo que se llama ser ambitendente en la prueba. La prueba nos denomina de esa manera. Y por supuesto eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que nos puede hacer como más adaptables, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias reaccionemos de una manera u otra. Pero la desventaja es que hace nuestro comportamiento sea absolutamente impredecible.
Es decir, no sabemos si las personas van a trabajar por ensayo y error o van a hacer un estudio sistemático de la situación. Es decir, nos hace mucho más vulnerables, nos hace impredecibles y nos hace también ser más ineficientes en la solución de los problemas. Y hay una tercera característica que a mí me parece que es como muy llamativa, y es que damos indicadores, sin entrar en mayor detalle, de trastornos del pensamiento, de indicadores que sugieren trastorno del pensamiento. Sin embargo, cuando tú revisas las investigaciones que se han hecho con el Rorschach en otros países, en el área hispanoamericana, eso es una característica común. Entonces, no podemos, si eso es común a nuestra cultura, no podemos verlo como un trastorno. Y lo que nos dimos cuenta es que la cultura latinoamericana tiene una licencia para desatender a las características formales del entorno. Y de allí, bueno, todas esas cosas que vemos en nuestros mitos, en nuestras leyendas, en la literatura, es decir, todo lo que es el realismo mágico, tiene que ver con esta característica, donde no estamos tan apegados a lo real. Entonces, bueno, vemos a García Márquez con 100 años de soledad, que, bueno, es uno de los máximos representantes del realismo mágico, o los mitos y las leyendas venezolanas como La Llorona o María Inonza, que si tú te pones a ver, es verdaderamente una violación a las características objetivas, pero que no está visto como una patología, sino por el contrario, que es como una forma de flexibilización ante los aspectos formales que por supuesto nos distinguen claramente de la muestra norteamericana. Qué interesante, Francis. Es una muy rico, una riqueza enorme tiene que conversar contigo. Pero te pregunto, estas características de siendo venezolanos, aunado a esta herencia tuya en particular, o sea, un padre que viene de Rumania, madre que viene de Grecia, que sufre de la Segunda Guerra Mundial, todas estas características aunadas a este aspecto de que tú eres segunda generación en Venezuela, podríamos llamarlo así, porque tu padre ya nace en Venezuela, tus hijos son venezolanos, ¿cómo tú pudieses, desde tu punto de vista de neuropsicología, decir qué ha influenciado en ti esta descendencia? O sea, ¿qué has traído tú de esta resiliencia, por llamarlo así, por haber venido de sobrevivientes del holocausto, por un lado, de salir de la guerra, y por el otro lado, haber vivido o tener en tu herencia el tema de Venezuela? O sea, ¿cómo combinas estas dos situaciones? Bueno, yo creo que la herencia que nos dejaron mis padres es precisamente que uno tiene que luchar contra la adversidad y que uno siempre tiene la posibilidad de sobreponerse. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Y ese mensaje aplicado a Venezuela es absolutamente válido. Absolutamente válido. Esto, vivir en Venezuela implica una adaptación cada día. Cada día que te levantas en la mañana tienes que ver cómo vas a resolver todas las cosas que tienes que resolver para poder seguir adelante. Pero yo creo que hay otra enseñanza fundamental, y es que las cosas que tienen valor están dentro de ti. Es decir, son tus principios y son tus valores. Y esa es lo que se convierte en la guía para tu comportarte y para tu enfrentar todas las cosas que estén por fuera. Lo que está fuera y todo lo que es material va y viene. Y hemos aprendido por experiencia que eso no tiene ningún valor y no tiene ninguna importancia. Lo único que te va a proteger a ti de la adversidad es tus principios, tus valores y tu formación. Y por supuesto tu familia. Es decir, esos son todos los factores de protección que lo hemos aprendido tanto de la historia de mis padres como en la historia que hemos tenido que vivir nosotros en Venezuela. Y por supuesto eso va dejando huellas, como te dije, si cada experiencia que tú vives, uniéndolo por la pregunta que me hiciste con el área de la neuropsicología, cada experiencia que tú vives deja conexiones en tu cerebro. Cada vez que tú aprendes una cosa nueva, cambia tu anatomía. Se están conectando dos neuronas. Si tú entrenas esa habilidad, esa conexión se va a fortalecer. Si tú dejas de utilizarlo, esa conexión se va a ir debilitando hasta que eventualmente desaparezca. Entonces, bueno, nosotros, los venezolanos, los tíos venezolanos, hemos tenido que aprender, digamos, a afrontar la adversidad y a entender que los recursos necesarios para sobrellevar esta situación están dentro de ti. Creo que ese es el punto fundamental. Es hermoso lo que dices, y pues sí, en definitiva los
y los valores es fundamental para quienes somos y para nuestro legado a futuras generaciones. Pero ¿qué hay del tema de la ética? Por el tema de entender o cómo se entiende o cómo nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal, cómo se enseña eso, cómo se enseña a discernir entre el bien y el mal. Bueno, una pregunta compleja, ¿no? Lo sé, Eh, Se enseña a través del ejemplo. Es decir, los niños no aprenden de lo que los padres dicen, los niños aprenden de lo que los padres hacen. Y bueno, yo creo que nosotros aprendimos de los mejores ejemplos que pudimos tener. Es decir, un valor fundamental de mi familia siempre fue ayudar al otro. Es decir, tener la disposición siempre al trabajo y a la ayuda social. Es decir, lo vi por el lado de mi papá, te lo conté, mi mamá por mucho tiempo trabajó en organizaciones de ayuda hacia los demás. Yo he y dejado. tú lo haces, tú trabajas trabajo comunitario. Sí, he dedicado mucho tiempo también al trabajo comunitario. Y bueno, yo creo que cuando uno tiene los principios y los valores claros, siempre te vas a orientar hacia hacer el bien. Es decir, siempre te vas a ayudar, te vas a orientar hacia los principios donde la palabra respeto es la fundamental. Es decir, donde tú puedes hacer lo que tú quieres hacer siempre y cuando no le causes ningún daño a los demás. Y ese es el límite. Y ese es el límite entre cuando las cosas están bien hechas y cuando las cosas están mal hechas. Tú te puedes equivocar y todos nos equivocamos y nos equivocamos mil veces y creo que eso no tiene ninguna importancia ni tiene ninguna repercusión si sabes, digamos, levantarte y seguir adelante. El límite está cuando lo que tú estés haciendo no le genere ningún sufrimiento ni ningún daño a los demás. Y es allí donde está el límite entre lo que es lo bueno y lo malo. ¿Y qué consejo le darías tú a esta generación que están viviendo estos temas, no solamente a nivel Venezuela, sino también a nivel mundial, ¿no? Hemos vivido un 2020 complicado, la gente lo que quiere es que acabe el 2020, como que, bueno, acaba el 2020 y se acaban los problemas, pero en realidad no es así, en realidad estamos en una constante evolución. Hace un tiempo estuve en una conferencia tuya donde hablaste también del tema de la tecnología, de cómo ha venido la tecnología a cambiar y a quedarse, ¿no? Y que hay muchas cosas también a nivel de nuestro cerebro que están cambiando y que van a cambiar para siempre. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes que se están graduando, que están por empezar una vida y además con el tema de la familia? Porque pienso que también hay como que un doble mensaje de que, bueno, yo tengo que ejercer profesionalmente y muchas veces, sobre todo con las mujeres, a lo mejor y no voy a tener la manera de combinar, de llevar mi profesión y llevar a la vez una vida familiar, traer hijos al mundo, que al final termina siendo parte fundamental de la comunidad, porque la familia es lo que genera la sociedad. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a ese joven que se está graduando hoy y que tiene este futuro por enfrentarse? Bueno, yo creo que a esta generación les tocó muy duro, ¿no? Fue una generación que tuvo que salir muy tempranamente de las casas, que no es a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, nosotros no salimos de las casas hasta que nos casamos Ah, y salimos entre comillas, ¿no? no, no. Salimos entre comillas. No, realmente no nos terminamos nunca de ir. Creo que a estos niños les tocó enfrentar situaciones de manera prematura y se tienen que enfrentar a cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos que enfrentar. Las tomas de decisiones importantes, a inestabilidad, es decir, porque tienen que mudarse cada vez que van avanzando en sus carreras, tienen que mudarse de ciudad, tienen que empezar de cero. Y yo creo que volvemos otra vez, Tamara, sin lugar a dudas, al tema de los valores. Ellos se tienen que afianzar en lo que recibieron en su familia. Esa es la estructura interna que te va a permitir tener solidez para poder afrontar la adversidad. Y por eso te dije, lo importante es lo que tú tienes adentro. Cuando tú tienes que llevar una vida como la que llevan nuestros hijos, de desarraigo, de tener que mudarse, es decir, lo que está afuera no tiene ninguna importancia y no tiene ningún valor. Tienes que confiar en que la educación que tú le diste es suficiente para afrontar esta situación. Otro aspecto importantísimo es la comunicación. No importa que ellos estén lejos, no importa que ellos no estén contigo, la
comunicación tiene que ser permanente. El otro día leía un artículo por allí que se llamaba Los padres helicópteros. Es decir, los padres que están sobrevolando todo el tiempo a sus hijos y demostraba que los padres que tenían esas características, sus hijos eran mucho más exitosos. Entonces creo que el vínculo con eso no quiere decir que uno va a interferir con el desempeño de sus hijos. Es decir, yo creo que la meta de uno como padre es siempre promover la independencia, es decir, que los niños sean independientes y sean autónomos. Pero yo creo que uno no puede, digamos, alejarse, sino que uno tiene que estar allí sobrevolando, digamos, sus actividades y estar disponible. Creo que esa es la palabra correcta. Los padres siempre tienen que mostrar disponibilidad. Que cada vez que ellos necesiten, sepan que uno está aquí para orientarlos y para guiarlos, pero para que sean ellos mismos los que tomen sus propias decisiones. Y en esto yo te tendría que decir que yo estoy absolutamente sorprendida de ver a esta generación cómo se desempeña de una manera impresionante. Es decir, yo no sé si yo a la edad de ellos hubiese estado en la capacidad de tomar las decisiones que ellos toman. Y tenemos otro tema que tú mencionaste, que es el tema de la tecnología. Creo que el tema de la tecnología tiene dos aristas, ¿no? Tiene su lado positivo innegable de la comunicación. Bueno, afortunadamente es lo que tenemos ahorita para estar en contacto con nuestros hijos y con nuestros seres queridos y nuestras amistades, pero tiene el lado de la presión social. Y yo creo que aquí como padres sí tenemos muchísimo que hacer. Es decir, esta es una generación donde la privacidad se dejó de lado por el hecho de estar expuesto. Es mucho más importante estar expuesto y darse a conocer que la privacidad, que era un valor que para nosotros sí era muy importante. Y la retribución inmediata, ¿no? La retribución. Por supuesto. Eso es un gran tema ahorita con el tema de la tecnología que está llevando a los niños a la inmediatez. Y el problema no es solamente que eso esté presente en los juegos, en los videojuegos, o en las actividades recreacionales, sino que eso está determinando su manera de ser. Estos son niños que no esperan más de 8 segundos para saber si algo les atrae o no les atrae. 8 segundos. Imagínate, dime. 8 segundos. 8 segundos. En 8 segundos ya deciden si algo les es atractivo o no es atractivo. Imagínate tú la repercusión que eso puede tener, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito profesional. Son niños que se aburren muy fácilmente. Y bueno, volviendo al término neuroplasticidad, es decir, la tecnología modifica el cerebro y modifica el cerebro exacerbando lo que se llama el sistema de reforzamiento. Es decir, el cerebro de estos niños está condicionado para recibir dosis de dopamina todo el tiempo. Entonces, cuando no reciben esas dosis a través de los likes, de las manitas, de los aplausos, de los bonus, de lo que sea que aparezca en las redes sociales, se aburren muy fácilmente. Entonces, bueno, creo que este es un tema al que tenemos que prestarle muchísimo cuidado y mucho más a los que están criando niños en esta generación, ¿no? Los que tienen niños pequeños. La tecnología está muy bien y nosotros no podemos ponerle un freno al progreso. Y creo que la tecnología no es buena o mala en sí misma. La tecnología o se usa bien o se usa mal. Y es allí donde está el trabajo de los padres en el ámbito educativo. Y el hecho que estemos viviendo una generación, y tú lo mencionaste en la entrevista de la semana pasada, donde, bueno, ya esta generación son nativos digitales. Estos niños ya nacieron con la tecnología mientras nosotros somos migrantes digitales. Nosotros tuvimos que hacer adaptaciones para montarnos en la tecnología, pero como dice un autor, Prensky, un autor que trabaja mucho con educación y tecnología, al que es migrante digital, igual al que migra para un nuevo país, por más que domines el idioma, siempre se te va a escapar el acento, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que nos pasa a nosotros los migrantes digitales. Los niños que ya son nativos digitales tienen una manera de concebir el mundo que es totalmente diferente. Si bien tienen estas desventajas que nosotros mencionamos, esto de la inmediatez, de la poca tolerancia a la frustración, de la poca capacidad de postergación, también es una generación que es muchísimo más sensible a los temas sociales, que tiene una mayor conciencia social de la que tuvimos nosotros, porque el hecho de poder estar interconectados, pueden estar atentos a todas las problemáticas que suceden en distintos lugares del mundo y estar en contacto con personas con realidades totalmente distintas, y son una generación que además está muchísimo más preocupada por el planeta de lo que estuvimos nosotros. Entonces yo creo que estos niños bien guiados, bien orientados, bien educados, es decir, creo que en lo que preguntabas, los consejos, la educación y la formación es indispensable
pueden ser niños que nos traen, que dejen un legado muy bueno y muy importante para las futuras generaciones. Pero volvemos al concepto familia, porque pienso también que hay una tendencia a que esta nueva, obviamente no es como veníamos nosotros con un fin más determinado en el sentido de mujer a casarnos, a tener hijos y además tener una carrera, ¿no? Entonces, pero siento que hoy en día esta combinación cada vez se torna más difícil, la gente posterga más el tema de ser padres a temprana edad. Vemos mucho, sobre todo en Europa, generaciones que ya están empezando a tener hijos tardíos. ¿Cómo puede afectar esto a lo que son las generaciones? O sea, el futuro de generaciones en los países. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a tener menos niños, menos familias? Sí, sí. La gente que se dedica a esto hace el pronóstico de que las familias de ahora en adelante van a ser menos numerosas, que la edad de inicio para la maternidad se va a postergar. Sin embargo, yo creo que uno tiene que saber que cada generación tuvo que afrontar sus propios retos, ¿okay? Y que siempre le parecía que era absolutamente caótico lo que venía después. El otro día justamente leía una descripción que hacía uno de los filósofos griegos en relación a la juventud. Y tú lo leías y parecía que estuviera hablando de nuestra época, de nuestros tiempos. Y era la misma preocupación que tenían los griegos en su momento. Entonces, yo no creo que haya que tener tanta angustia por lo que viene. Yo creo que cada generación tiene sus retos, tiene que afrontarlos. Lo de las generaciones anteriores siempre ven con preocupación lo que viene hacia futuro, pero sabes que la humanidad siempre va a tender a la homeostasis, siempre va a tender al equilibrio. Y generalmente lo que vamos viendo es que las cosas van en forma de péndulo, ¿no? Se van a los extremos y vuelven al centro, y después se van al otro extremo y vuelven al centro. Entonces, bueno, mientras vayamos por la línea del medio, creo que no hay por qué tener mayor angustia. Sí hay que focalizar en aquellas cosas que hemos mencionado que uno puede notar como más riesgosas, ¿no? Pero también creo que hay que tener respeto a las características de las siguientes generaciones y darles un voto de confianza, además, de que lo van a hacer bien, de que lo van a hacer bien. Cosas difíciles siempre van a estar presentes, pero si enfatizamos en valores y si enfatizamos en educación y enfatizamos en familia, creo que vamos a tener una generación que puede traer cosas muy, muy positivas. Veo en Francia una mujer que tiene una plenitud extraordinaria y te quería preguntar qué tiene Francis de su padre y qué tiene Francis de su madre. ¿Qué tiene Francis de su padre Y de su madre. ¿Qué tiene de tu madre? Bueno, creo que lo tengo todo. Es decir, yo me veo identificada en ellos 100%. En mi casa siempre hubo como un balance muy claro entre lo que era, digamos, lo profesional, el éxito, pero también entre lo que es el hogar y la feminidad y lo que son los roles como más femeninos. Yo creo que ese balance lo recibí muy claramente, el mensaje fue claro y alto por parte de mis padres y bueno, yo creo que lo que yo soy, sin lugar a dudas, se lo debo 100% a mis padres, es decir, yo en eso no tengo la menor duda. Y yo hoy en día puedo reconocer en mí misma, pensando o diciendo cosas que mis padres pudieron haber dicho, que mis padres pudieron haber hecho. Mis tomas de decisiones hoy en día, yo muchas veces pienso, bueno, ¿qué me hubiese dicho mi papá en estas circunstancias? ¿O qué diría mi mamá en estas circunstancias? Y tengo como la tranquilidad que pensando de esa manera voy a tomar decisiones más acertadas. qué bonito, qué bonito. Hay una persona que admiro, ayer te lo comenté, que se llama Guy Ross, que te recomendé seguir su podcast, How I Build This, y él termina su podcast con una pregunta que me encanta y que te la quiero hacer a ti también. ¿Qué piensas tú o cuánto de tu carrera profesional y de tu éxito, no te lo voy a preguntar solamente laboral, sino también como madre y como esposa, ¿a qué le debes tú, cómo distribuyes ese éxito? ¿Al trabajo o a la suerte? ¿O cuánto le debes al trabajo o cuánto le debes a la suerte? Yo te diría que el mayor porcentaje se lo doy al trabajo.
pero creo que también hay un pequeño porcentaje que tiene muchísimo, muchísimo peso. Eh, que hay un factor de suerte. Es decir, yo no puedo dejar de sentirme afortunada de haber nacido donde nací, de haber nacido dentro de la familia que nací, de haber tenido los padres que tuve, de haber nacido además en un país que me brindó en su momento todas las posibilidades. Es decir, uno no puede dejar de mencionar que mis padres criaron a 3 hijos en Venezuela, 3 hijos profesionales con pregrado y con posgrado sin pagar un céntimo. Es decir, yo creo que eso uno no lo puede dejar de reconocer. Y creo que eso es un factor de suerte, es decir, uno no puede dejar eso de lado. Sin embargo, creo que le daría mucho más peso a